Welcome to the World United. Welcome to the World United. Muy buenos días a todos. Good morning. Un saludo muy cordial a todos los participantes de este Parlamento Mundial de la Espiritualidad. Yo quisiera compartir con ustedes nuestra experiencia de diálogo interreligioso, concretamente islamo-cristiano, en Marruecos, donde vivo después de una experiencia de 8 años y actualmente como arzobispo de la capital de Rabat después de 2 años y medio. A lo largo de la historia, en no pocas ocasiones, las religiones y la relación entre ellas han sido origen y causa de problemas, conflictos, persecuciones y guerras. No hace falta ser historiador para recordar las persecuciones a los cristianos durante el Imperio Romano, las guerras entre cristianos de Oriente y de Occidente, entre cristianos y musulmanes, entre católicos y protestantes en la vieja Europa. Ha llegado el momento en que las religiones han decidido, o deben decidir, dejar de ser causa de los problemas para formar parte de la solución de los problemas. Las religiones no pueden originar guerras, sino que deben ser fuertes elementos pacificadores. Las religiones no pueden ser fuente de división y de discriminación, sino impulso para caminar hacia la fraternidad universal. Para que acabe de operarse este cambio trascendental que ya está en marcha, un elemento resulta esencial: el diálogo interreligioso. Marruecos es un país donde el Islam es religión oficial y cuya población se reconoce musulmana en una proporción que sobrepasa el 99%. Pero sorprendentemente, las minorías cristiana y judía conviven con el Islam en un clima de creciente amistad y fraternidad. Durante decenios e incluso siglos, el Reino de Marruecos ha tenido a gala y orgullo ser un ambiente de tolerancia y coexistencia. En discursos oficiales y en conversaciones informales se repetían estas dos palabras, tolerancia y coexistencia, como si se tratase de amuletos mágicos. Ciertamente, la tolerancia es algo positivo frente a la intolerancia, y la coexistencia es siempre mejor que el enfrentamiento o la guerra. En Marruecos, cristianos y judíos han coexistido y compartido durante siglos en barrios y escuelas, en lugares de trabajo y de vida, en diversiones y organizaciones sociales con toda la población mayoritariamente musulmana. Actualmente, reducida la comunidad judía a una ínfima minoría, se habla de 3.000 judíos entre 37 millones de habitantes, y estando dicha comunidad muy bien integrada históricamente en la colectividad y cultura marroquí, de lo que se habla sobre todo y lo que se necesita es del diálogo islamo-cristiano. Los cristianos somos alrededor de 30.000 en el reino marroquí. Un salto de calidad. Pero la tolerancia, siendo positiva, es poca cosa, se queda corta. A nadie le agrada ser simplemente tolerado, porque se tolera algo que no es bueno, lo que no gusta. Y la coexistencia es un mínimo de la convivencia. Se puede coexistir con un vecino sin conocerle, sin saludarle, sin hablarle, sin respetarle ni amarle.
La necesidad de un salto de calidad la expresó magníficamente Su Majestad el Rey Mohamed VI en su discurso ante el Papa Francisco en Rabat el 30 de marzo de 2019. Dice así: el diálogo entre las religiones abrahámicas es manifiestamente insuficiente en la realidad de hoy día. El diálogo basado en la tolerancia ha hecho un largo camino, pero sin alcanzar su finalidad. Las tres religiones abrahámicas no existen para tolerarse por resignación fatalista o aceptación orgullosa. Las religiones existen para abrirse la una a la otra y para conocerse en un concurso valiente que consista en hacerse el bien en la una a la otra. Hasta aquí Su Majestad el Rey. Efectivamente, el diálogo islamo-cristiano en Marruecos está hoy día en condiciones de pasar de la tolerancia al conocimiento mutuo, del conocimiento a la colaboración, de la colaboración al respeto, del respeto a la amistad y la estima del otro, y de todo ello a la fraternidad. Saberse hermanos, considerarse hermanos y tratarse como hermanos debe ser el punto de llegada y fruto de todo diálogo interreligioso. Reconocernos todos como miembros de la única familia, la humanidad. Poder decir: mi casa es el mundo, mi familia, la humanidad. El Papa Francisco lo expresaba sabiamente en su discurso de respuesta al de Su Majestad. Decía el Papa: necesitamos pasar de la simple tolerancia al respeto y a la estima del otro, porque se trata de descubrir y de acoger al otro en la particularidad de su fe y de enriquecerse mutuamente con la diferencia, en una relación marcada por la benevolencia y la búsqueda de lo que podemos hacer juntos. Y estamos en condiciones también de superar la mera coexistencia para experimentar diversas formas de colaboración y de trabajo conjunto en torno a las grandes causas de la humanidad, es decir, la educación, el respeto y la promoción de la vida, la abolición del trabajo infantil, la igualdad entre hombres y mujeres, la salud para todos, los derechos humanos. Es en el compromiso compartido y en la acción mancomunada donde se estrechan los lazos que unen a las personas más allá de sus tradiciones religiosas. El diálogo, tarea de todos. El diálogo islamo-cristiano que propugnamos no es tarea de especialistas en teología o en espiritualidad, es tarea de todos. Se trata del diálogo de la vida que se realiza en lo cotidiano, en las relaciones humanas que se establecen en los lugares de residencia, de trabajo o de estudio. Se trata de la convivencia y la amistad que se dan más allá de los niveles de estudio y de cultura. Son las relaciones de buena vecindad, de colaboración espontánea, de amistad sincera. A todo esto estamos llamados y convocados todos. Solo extendiendo una larga y profunda base de este diálogo de la vida, podremos construir sobre ella otras dimensiones y aspectos, como por ejemplo la colaboración en asociaciones y organizaciones que operan en favor de las grandes causas de la humanidad, como hemos explicado anteriormente. Otras dimensiones del mismo y único diálogo nos están llevando ya a formar círculos y grupos para compartir nuestra experiencia de fe, para poner en común y contrastar lo que unos y otros vivimos en relación a la fe, desde la fuerza de la identidad propia, con el coraje de la alteridad y la sinceridad de las intenciones.
Este compartir se revela altamente enriquecedor y satisfacedor para unos y otros. Este compartir ayuda a descubrir que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa y que juntos podemos avanzar más y mejor para hacer realidad el ideal que compartimos, un mundo según el proyecto y la voluntad de Dios. Quisiera concluir con una propuesta y un objetivo: ser puentes y constructores de puentes. En vistas a este objetivo de construir un mundo según el proyecto de Dios, es fundamental que cada uno de nosotros asuma la vocación, porque es Dios quien nos llama a ello, de ser puente y de construir puentes. Debemos ser puentes entre Occidente y Oriente, entre Norte y Sur, entre Europa y África, entre negros y blancos, entre ricos y pobres, entre musulmanes y cristianos. Y en este momento de la historia en que muchos se empeñan en construir muros, nosotros debemos ser pontífices, es decir, constructores de puentes, hacedores de puentes. Si este Parlamento Mundial de la Espiritualidad contribuye a ello, será de gran utilidad para avanzar hacia una humanidad unida, en paz y fraterna. Que Dios nos ayude y nos acompañe en esta tarea. Saludos a todos. Muchas gracias.